Las migraciones son todos los desplazamientos de personas que se trasladan de un sitio a otro para cambiar el lugar donde viven, el lugar donde trabajan, es decir, lo que vamos a llamar su espacio de vida. Ojo, que no todos los desplazamientos de personas de un lado a otro son migraciones, solo aquellos en los que cambian su espacio de vida. El turismo, por ejemplo, no son migraciones. O lo que se llaman los movimientos pendulares, personas que cada día van al pueblo o a la ciudad de al lado a trabajar y luego por la tarde, por la noche, vuelven a sus casas. Eso no son migraciones. Y toda persona que hace una migración abandona un sitio y llega a un sitio. Por lo tanto, toda persona que migra es a la vez inmigrante, porque inmigrante es la persona que llega a un lugar, y emigrante, porque emigrante es la persona que abandona un lugar. Emigrante, el momento en el que te marchas. Inmigrante, el momento en el que llegas a un sitio. Y con las migraciones, pues ya podemos conocer el crecimiento real de la población. Porque hasta ahora lo que hemos estudiado, hemos calculado es el movimiento natural, es decir, el crecimiento que solamente tiene en cuenta la natalidad y la mortalidad. Pero si en una población tenemos en cuenta la natalidad y la mortalidad y también tenemos en cuenta los inmigrantes que han llegado y los emigrantes que se han ido, pues ya podemos conocer el crecimiento real. ¿Y qué ingredientes hacen falta para que se produzca una migración? Pues en primer lugar, tiene que haber una repulsión en el territorio de origen. Es decir, que tú quieras abandonar el sitio donde estás porque hay una guerra, porque no hay trabajo, porque hay pobreza, algún elemento de repulsión. Y al mismo tiempo tiene que haber un territorio que ofrezca atracción, pues estabilidad política o posibilidades de conseguir una vida mejor, trabajo, etc. Pero sin embargo, con estos dos elementos nada más no se producen las migraciones. Hace falta unos medios de comunicación que informen a las personas que están en el territorio de repulsión de lo atractivo que es este otro territorio. Y aquí muchas veces se produce una cierta idealización de las personas que lo están pasando mal en un lugar y tienden a imaginar que el lugar al que van es mejor aún de lo que realmente es. Y muchas veces ahí juega un papel las personas que han emigrado antes, porque el que emigra a un sitio, cuando se pone en contacto con la gente de su país, normalmente no va a intentar no preocuparle y no les va a decir los problemas que tiene ni nada de eso. Se lo va a pintar todo muy bien, le va a decir estoy muy bien, me va bien, lo que hace que las personas que están en el territorio de origen pues idealicen aún más este territorio y quieran ir hacia allá. Pero aún así no tenemos las migraciones. Haría falta un medio de transporte que permita a esta gente trasladarse desde el territorio de repulsión hasta el territorio de atracción. Y aquí está el gran problema de cómo costear, en muchos casos, personas que huyen de la pobreza, cómo costear el dinero que vale el transporte a estos lugares. Y es por eso que muchas veces caen en manos de mafias que le prestan el dinero con la esperanza de que cuando lleguen aquí, como ellos tienen este territorio idealizado y piensan que se van a hacer ricos y enseguida van a poder devolver la deuda. Pero sin embargo, cuando lleguen aquí van a tener una deuda con unas mafias que le han pagado el viaje y van a tener que trabajar muchas veces en condiciones de esclavitud para ellos para poder pagar la deuda. ¿Y qué migraciones hay hoy en el mundo? Pues hoy en el mundo hay principalmente dos migraciones. Una es el éxodo rural. El éxodo rural es una migración interior, es decir, dentro de las fronteras de un mismo país. Gente de ese país que vive en el campo y ante las condiciones de miseria del campo, la repulsión que le ofrece el campo, van en masa a las ciudades, normalmente a la capital de ese país. Muchas veces sin que la capital de ese país, las ciudades, le ofrezca nada de atracción. Es simplemente por la pura repulsión de las condiciones de miseria del campesinado. Muchas veces
después de emigrar a la ciudad, se encuentran con que siguen viviendo en unas malas condiciones económicas. Y peor incluso en algunos casos el hecho de que al llegar a la ciudad masas enormes de gente, un número enorme, de manera rápida, pues no hay capacidad de crear las infraestructuras de agua corriente, de alcantarillado, y se crea pues el fenómeno de las chabolas que hay en casi todas las ciudades del tercer mundo. Pero bueno, ese es el principal movimiento migratorio que hay hoy en el mundo. Ya más de la mitad de la población mundial, el 60% de la población mundial, vive hoy en ciudades y no en pueblos. El otro movimiento migratorio que hay en el mundo es un movimiento migratorio exterior. Desde los países pobres, África, Asia y Latinoamérica, hacia los países más desarrollados, principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Este movimiento migratorio tiene una causa, que es la diferencia económica que hay entre los países pobres y los países desarrollados, lo que hace que las personas quieran ir a buscar mejores condiciones de vida. Así que nos encontramos con un flujo migratorio dentro de esta tendencia, que es desde América Central, zonas como México, como Cuba, que emigran lógicamente a Estados Unidos, porque la cercanía espacial, solo tienen que cruzar una frontera que está vallada, que está electrificada, pero es una frontera, o en el caso de Cuba, prácticamente navegar unos pocos metros en patera para llegar a Florida, pues por la cercanía espacial tenemos ahí un flujo migratorio desde Centroamérica hasta Norteamérica. Otro flujo migratorio es desde Sudamérica. Esta zona, Argentina, Ecuador, como está lejos de Estados Unidos, pues puestos a viajar a un lugar lejos del primer mundo, prefieren viajar a España, porque en España se habla el mismo idioma, hay unos lazos culturales que hacen este territorio más atractivo que Estados Unidos. Así que ese sería un segundo flujo migratorio dentro de esta tendencia de países pobres a países ricos. Otro flujo migratorio sería desde África del Norte y subsahariana, el Magreb, Senegal, Marruecos, Argelia, a la península ibérica, por la cercanía espacial de nuevo, porque están bastante cerca. Dentro de la península ibérica muchas veces, una vez que han entrado a la Unión Europea, intentan trasladarse mayoritariamente hacia Francia, puesto que en el Magreb se habla francés y por tanto hay ahí un lazo de idioma. Igualmente se emigra desde Asia hacia la Unión Europea y aquí hay diferentes tendencias. Desde, por ejemplo, Turquía o desde Europa del Este, Rumanía, Rusia, se emigra sobre todo a Alemania. Muchas veces aquí se da un fenómeno de que son emigrantes con títulos universitarios, con alta cualificación, pero que en el lugar al que llegan no se les reconoce o no tienen capacidad y terminan trabajando en puestos de trabajo muy inferiores, ya sea camareros, ya sea vendedores ambulantes, etc. Otro flujo es desde la India y Pakistán hacia Inglaterra. Muchísimos indios y pakistaníes en Inglaterra, en este caso porque en la India se habla inglés y por tanto hay una facilidad de idioma. Y otro flujo importante es desde Filipinas. En gran parte, Filipinas prácticamente es repartido por toda Europa, pero un porcentaje importante de filipinos vienen a España. Así que ese sería un segundo flujo migratorio. El primero hemos dicho que es el éxodo rural. El segundo son una migración exterior desde los países subdesarrollados, de Asia, África y Sudamérica, a Norteamérica y Estados Unidos. Pero hay una tercera circulación migratoria exterior, que es entre países desarrollados, entre Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, en los dos sentidos. Es decir, europeos que van a Estados Unidos y estadounidenses que vienen a Europa, japoneses que van a Europa, europeos que van a Japón, y son normalmente trabajadores muy cualificados, altos ejecutivos, personas con títulos universitarios y también muchas veces jubilados de zonas más frías de Europa, por ejemplo, que emigran a zonas más cálidas de Europa para vivir con mejor calidad de vida. Dentro de las migraciones exteriores, un fenómeno muy importante que está de actualidad es el fenómeno de los refugiados. Es cuando la migración se produce por personas que van buscando seguridad
porque en su país tienen persecuciones, guerras, problemas de tipo político, y es una migración también muy masiva que genera que los países que la reciben muchas veces no tienen capacidad para absorberla y terminan en campamentos improvisados, viviendo, se pueden tirar años viviendo en campamentos improvisados, que los lleva la ACNUR. La ACNUR es el organismo de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que se encarga de proteger y ayudar a los refugiados. ¿Y qué consecuencias tienen las migraciones? Pues dependen, no son las mismas consecuencias para el país de salida, para el país de emigración, que para el país de llegada, el país de inmigración. Evidentemente, en el país de salida se reduce el desempleo, porque la gente, y normalmente la gente que está parada, que no tiene trabajo, se va. Y eso, claro, reduce las tensiones sociales, puesto que no hay parados, no hay gente que esté pasando problemas económicos y que, por tanto, tengan tendencia a quejarse de la situación de ese país. Y por otro lado, otro beneficio es que esa gente que ha emigrado y se ha ido a otro país, cuando tenga trabajo en ese otro país, va a enviar dinero a sus familias. Por lo tanto, el país del que la gente se ha ido recibe dinero extranjero que las familias lo van a invertir en ese país, pues en montar negocios, en comprar viviendas, y va a reactivar un poquito la economía de ese país. Pero frente a esos beneficios hay problemas. Por ejemplo, muchas veces se producen rupturas familiares, porque muchas veces emigra solo el padre y deja a la madre con los hijos, o emigra solo la madre y en muchos casos hay madres trabajando y los hijos están en el otro país. Y por otro lado, la población envejece, porque normalmente emigran jóvenes. Y también se desequilibra sexualmente, porque depende de la tendencia, o emigran sobre todo varones, por ejemplo el caso de los países del Magreb, y eso significa que habría un menor número de varones en ese país, o en otros casos emigran sobre todo las mujeres porque van a tener más facilidades de encontrar trabajo, y entonces hay un desequilibrio por falta de mujeres en el país de origen. Y otro problema es que muchas veces se produce lo que hemos llamado fuga de cerebros, brain drain. ¿Qué es la fuga de cerebro? Cuando personas que han estudiado y que el país de origen se ha gastado un dinero en darle títulos universitarios y cualificación a esos trabajadores, cuando esos trabajadores tengan una cualificación y sean técnicos especializados y vean que no tienen posibilidades laborales en este país, se van a ir a otro país. Y va a ser otro país el que se beneficie gratis de todo el gasto de preparación y de cualificación que había hecho el país de origen. Es decir, tú estudias una carrera y te conviertes en médico en España, España se ha gastado el dinero, el gobierno español, en que tú, en las universidades que tú has usado y en todos los medios que tú has usado para ser médico, y luego tú vas a irte a ejercer la medicina a Alemania, por ejemplo. Eso es un beneficio, por tanto, para el país de llegada. Para el país de llegada, el primer beneficio es que la población se rejuvenece, lo cual es bueno porque normalmente en los países ricos la población está envejeciendo mucho y eso desequilibra mucho la estructura del país. El país recibe un montón de trabajadores que muchas veces van a estar dispuestos a hacer los trabajos más duros, más inseguros, peor pagados, como la asistencia doméstica, el trabajo en las minas, el trabajo campesino, ese trabajo que muchas veces las personas del país ya no quieren hacer y los inmigrantes sí están dispuestos a hacerlo. Y también al haber más trabajadores, porque es población joven que llega a buscar trabajo, pues hay más gente pagando impuestos, lo que permite mantener a los jubilados, que hemos dicho que son muchos, porque estos países están envejecidos. Y además, bien gestionado, también es un desarrollo cultural, porque hay un encuentro de cultura que pueden aprender unas de otras, de sus costumbres, de su gastronomía, y eso siempre es enriquecedor si se gestiona bien. Pero, por otro lado, puede haber problemas de que al llegar tanta población de golpe a un país, pues hay un colapso de que hay falta de hospitales o de ambulatorios, falta de colegios, falta de institutos, los servicios se saturan, se colapsan al llegar tanta gente de golpe. Y por otro lado, a veces, al llegar tanta gente de golpe, pues la población del país se siente un poco
amenazada y hay problemas de rechazo cultural al extranjero. De hecho, ese choque, en lugar de producir un desarrollo cultural, pues hay choques y hay problemas. Y eso ha dado lugar a que se hagan en la mayor parte de los países lo que se llaman las leyes de extranjería. ¿Qué son las leyes de extranjería? Son las leyes que normalmente regulan restringiendo, impidiendo, evitando que llegue gente al país. Por ejemplo, a España cualquiera no puede llegar a España, la ley no lo permite. Para llegar a España tienes que pedir un permiso de residencia, que muchas veces la circunstancia es que para que te den el permiso de residencia tienes que tener una oferta de trabajo, pero para eso tienes que tener permiso de trabajo, y para que te den el permiso de trabajo tienes que tener permiso de residencia, con lo cual se vuelve muy complicado para los extranjeros estar de manera legal en España, y muchos de ellos están en España de manera ilegal, por tanto. Y eso da lugar a que muchas veces, otro perjuicio, es que aparecen fenómenos de economía sumergida. ¿Qué es economía sumergida? Pues toda esa actividad económica, todos esos trabajos, que no es que sean ilegales, es decir, un trabajo ilegal sería, por ejemplo, el tráfico de drogas. No es que sean actividades ilegales, es que son actividades que no se declaran para pagar impuestos. Pues gente que vende cosas pero sin declararlo, porque no lo pueden declarar, entre otras cosas, pues son personas que no están con papeles en el país porque las leyes de extranjería se lo evitan.